¿Te has preguntado alguna vez quiénes fueron los tres hombres que, según la tradición, vieron a Dios y sus ángeles en la Edad del Bronce? Prepárate para un viaje alucinante a través de la historia y la fe. Descubre la identidad de estos enigmáticos personajes y desvela los misterios que rodean su encuentro divino. Suscríbete ahora y activa la campanita para no perderte ningún detalle. Imaginemos por un momento, tú, en la Edad del Bronce. El sol cae sobre la tierra seca, pintando el cielo con tonos rojizos y dorados. ¿Creerías posible ver a Dios? ¿Un encuentro cara a cara con la divinidad, rodeado de ángeles celestiales? Para muchos, la respuesta sería un rotundo sí. En aquella época, la línea entre lo real y lo sobrenatural era mucho más difusa. La fe era el cimiento de la vida diaria, y las visiones divinas, aunque extraordinarias, eran parte de la realidad. Pero para nosotros, en pleno siglo XXI, la idea de una visión divina puede sonar a mito, a leyenda. Nuestra perspectiva científica nos impulsa a buscar explicaciones racionales, a cuestionar lo inexplicable. ¿Cómo podemos conciliar la creencia en una visión de Dios con nuestra comprensión del mundo? Es posible que lo que se describe como una experiencia trascendental fuera, en realidad, una interpretación de fenómenos naturales, un sueño vívido o incluso una alucinación. Quizás la respuesta no sea tan sencilla. La experiencia religiosa es profundamente personal y subjetiva. Lo que para uno puede ser una irrefutable prueba de la existencia divina, para otro puede ser simplemente una anécdota sin importancia. La interpretación de estos eventos depende en gran medida del contexto cultural, de las creencias previas y de la propia predisposición a creer o a dudar. Analizar la visión de Dios como mito o realidad nos lleva a un terreno complejo, lleno de matices y perspectivas diversas. Ahora, imagina que eres Abraham, sentado a la entrada de tu tienda, bajo el sol abrasador de la tierra prometida. De repente, ves a tres figuras aproximándose. No son viajeros comunes. Su presencia irradia una fuerza sobrenatural. ¿Quién son? El relato bíblico, en Génesis 18, nos cuenta que se trata de ángeles, mensajeros divinos, enviados por Dios mismo. Observa con atención su llegada, el brillo en sus ropas, la majestuosidad de su porte. Este es el momento crucial, el encuentro que cambiará el curso de la historia. Abraham, con una hospitalidad inigualable, los invita a su tienda, ofreciéndoles agua y comida. Observa cómo se desarrolla la escena, la humildad de Abraham contrastando con la grandeza de sus visitantes. No son simples hombres, su conversación revela una sabiduría y un poder que sobrepasan lo humano. Fíjate en los detalles, la forma en que hablan, la profundidad de sus palabras, la manera en que interactúan con Abraham. Es un encuentro lleno de misterio y revelación. Durante la conversación, uno de los ángeles le revela a Abraham la noticia del nacimiento de un hijo, Isaac, un heredero prometido. Piensa en la magnitud de la revelación, la promesa de una descendencia numerosa, la continuidad de una estirpe escogida. Para Abraham, este es un encuentro con el poder divino, una confirmación de la promesa de Dios. Observa la expresión de Abraham, la mezcla de asombro, alegría y gratitud al recibir esta increíble noticia. Su irradiante presencia te deja sin aliento. No son hombres comunes, eso lo sabes. Pero antes de que el miedo te paralice, un instinto ancestral, la esencia misma de la hospitalidad árabe, surge en tu corazón. Te levantas, con una reverencia silenciosa, y te diriges hacia ellos. El calor del desierto arde en tu piel, pero el calor de la bienvenida que sientes en tu alma es aún más intenso. ¿Qué harías tú en su lugar? Sin vacilar, les ofreces agua fresca, un gesto simple pero cargado de significado en aquella tierra árida. Observa sus rostros, esperando una respuesta, una señal, algo que te revele su verdadera naturaleza. La tensión se corta con un cuchillo. La expectativa es palpable. El aire mismo parece vibrar con la importancia del momento. ¿Qué ocurriría si rechazaran tu ofrecimiento? ¿Qué misterio se escondía tras sus miradas penetrantes? Pero ellos aceptan. Con un gesto sutil, casi imperceptible, agradecen tu hospitalidad. Y luego, algo aún más asombroso sucede. Te piden comida. No una simple porción,
sino un festín. Eres un hombre rico, pero la petición te sorprende. ¿Prepararías una comida para visitantes tan enigmáticos? ¿Qué ingredientes usarías? Sin dudarlo, ordenas a tu esposa Sara que prepare lo mejor que tenga. Mientras ella trabaja diligentemente, tú los observas, intentando descifrar el misterio que los envuelve. La atmósfera se vuelve cargada de una extraña expectativa, una mezcla de temor y fascinación. La simple acción de compartir una comida se transforma en algo mucho más profundo, un ritual sagrado, un encuentro con lo desconocido. ¿Te imaginas la magnitud de ese momento? Tu corazón late con fuerza. 3 figuras imponentes, radiantes, se materializan ante ti. ¿Son ángeles? ¿Mensajeros divinos? La tradición cristiana, siglos después, verá en esta escena un eco de la Trinidad. Padre, Hijo y Espíritu Santo, una sola divinidad en 3 personas. Pero en la época de Abraham, la comprensión de la naturaleza divina era muy diferente. Para Abraham, y para sus contemporáneos, la idea de una Trinidad era inconcebible. El monoteísmo, la creencia en un solo Dios, estaba aún en sus inicios, moldeándose a través de revelaciones y experiencias como esta. La visión de 3 seres celestiales, sin embargo, no contradecía la idea de un Dios único, sino que la complejizaba. Algunos intérpretes teológicos ven en estos 3 visitantes una manifestación de diferentes atributos o aspectos de Dios mismo. Su poder, su sabiduría, su misericordia. Otros, simplemente, los consideran ángeles de alto rango, enviados por el Dios único para cumplir una misión específica. La ambigüedad de la narrativa bíblica permite estas diversas interpretaciones. Lo que importa, en última instancia, no es si fueron 3 ángeles o una representación de la Trinidad, sino el mensaje que transmiten, la promesa de un futuro hijo, la confirmación de la alianza divina con Abraham y su descendencia. La escena es un encuentro trascendental, un momento fundacional en la historia de la fe. La escena te sobrecoge. 3 figuras, Dios y sus ángeles, se presentan ante Abraham. ¿Pero qué buscan? En ese encuentro silencioso, bajo el sol abrasador de la tierra prometida, se gesta una promesa de trascendencia inmensa. Para un hombre ya entrado en años, sin heredero, la idea de una descendencia numerosa parecía un sueño inalcanzable. Sin embargo, allí, en medio de la arena, se dibuja un futuro inesperado. La promesa de un hijo, un heredero legítimo, no era solo un deseo personal. Era la perpetuación de una estirpe, la confirmación de una alianza divina, la clave para la futura nación de Israel. Para Abraham, esa promesa representaba la esperanza de un futuro brillante, la garantía de la continuidad de su legado, un pacto sellado entre él y lo divino. Era la confirmación de que su fe no era en vano. Piensa en el peso de esa promesa. No solo la promesa de un hijo, sino la promesa de una descendencia incontable, como las estrellas del cielo, como los granos de arena del mar. Una promesa que trascendería generaciones, que daría origen a un pueblo elegido, a una historia que resonaría a través de los siglos. Para Abraham, este encuentro no fue solo una visita, sino el comienzo de una nueva era, la piedra angular de su vida y de la historia misma. Esa promesa, susurrada entre el polvo y el calor, se materializa en un anuncio que te dejará sin aliento. No es solo una promesa de descendencia, es algo mucho más profundo. Observa cómo la escena cambia, cómo la luz se intensifica, concentrándose en las figuras divinas. Ellos revelan que Sara, la estéril, concebirá un hijo que llevará el nombre de Isaac, un nombre cargado de significado, un nombre que resonará a través de los siglos. Imagina la incredulidad de Abraham, un hombre ya entrado en años, frente a la promesa de una paternidad tardía. Piensa en la risa de Sara, una risa mezclada de sorpresa y de incredulidad ante la noticia. Este anuncio no solo cambia la vida de Abraham y Sara, sino que transforma el destino de su pueblo, el destino de una nación que aún no existe. Es el inicio de una nueva era, un nuevo pacto. El nacimiento de Isaac no es un evento cualquiera. Es el cumplimiento de una promesa divina, el sello de un pacto eterno. Es el inicio de la línea genealógica prometida, la confirmación de la bendición divina sobre Abraham. Observa la escena.
siente la emoción del momento, la esperanza que surge de la tierra seca y agrietada. Un nuevo comienzo, un futuro incierto pero lleno de posibilidades. Pero la promesa de Isaac no era solo un regalo individual. Dios tenía un plan mucho más amplio, una prueba de fe para Abraham, pero también una advertencia para la humanidad. Recuerda el clamor que ascendía desde Sodoma y Gomorra, ciudades sumidas en la depravación y la violencia. Allí, la maldad se había extendido como una plaga, corrompiendo el alma de sus habitantes. ¿Te has preguntado alguna vez qué significa ese fuego del cielo? Abraham, en su justicia y fe inquebrantable, intercede por Sodoma, rogándole a Dios que perdone a los justos si los hay. Su súplica revela una verdad poderosa. Dios no desea la destrucción, sino el arrepentimiento. Observa cómo la imagen del justo y del pecador se entrelazan en este dramático escenario. Es una lección para ti, una reflexión sobre la fragilidad de la bondad y la tentación del mal. Sin embargo, la maldad en Sodoma y Gomorra era profunda. La advertencia divina, a través de la destrucción de estas ciudades, es un llamado a la reflexión. ¿Qué significa para ti la justicia divina? ¿Qué consecuencias conlleva la persistencia en el mal? Piensa en cómo esta historia resonará en tu propia vida, en tus decisiones y acciones. La historia de Sodoma y Gomorra no es solo un relato del pasado. Es un espejo que refleja la condición humana. El clamor de Sodoma llegó a oídos de Dios, y la destrucción parecía inevitable. Pero en medio de ese juicio, existía Lot, sobrino de Abraham, un hombre justo en medio de una ciudad perversa. Él y su familia se convirtieron en el epicentro de una decisión divina. ¿Serían salvados o arrastrados por la destrucción? La respuesta yace en la advertencia divina, una orden clara y contundente, un escape que pondría a prueba su fe y su obediencia. Dios envió a 2 ángeles para sacar a Lot y a su familia de Sodoma. La advertencia era clara: huir sin mirar atrás. Pero la obediencia no fue absoluta. La esposa de Lot, aferrada al pasado, desobedeció la orden divina. Su desobediencia tuvo consecuencias devastadoras, convirtiéndose en una columna de sal, un recordatorio eterno de la importancia de la fe incondicional y la obediencia a la voluntad divina. Las hijas de Lot, por otro lado, sobrevivieron a la destrucción, aunque su historia posterior está teñida de controversia. Su decisión de emborrachar a su padre y tener relaciones con él, con la intención de perpetuar su linaje, nos deja con una reflexión profunda sobre las consecuencias de la pérdida y la supervivencia en un mundo devastado. ¿Fueron sus acciones una muestra de desesperación o un acto de rebeldía contra la voluntad divina? Pero volvamos a la historia de Lot. ¿Qué significa la visita de estos 3 hombres? A lo largo de la historia, se han ofrecido diversas interpretaciones. Para algunos, representan la Trinidad: Padre, Hijo y Espíritu Santo. Una alegoría poderosa que refleja la intervención divina en la vida humana, incluso en momentos de profunda oscuridad. Observa cómo la narrativa bíblica se presta a múltiples niveles de comprensión. Otros interpretan a los 3 visitantes como ángeles, mensajeros de Dios, con una misión específica: advertir a Lot de la inminente destrucción y guiar su escape. Esta perspectiva enfatiza el papel de la comunicación divina y la misericordia de Dios, incluso en medio del juicio. Piensa en la urgencia implícita en su llegada, en el peso de la advertencia que portan. También existe la interpretación de que representan diferentes aspectos de la divinidad, manifestándose de maneras distintas para comunicar un mensaje complejo. La interacción de los 3 con Lot y su familia se convierte en un símbolo de la relación entre la humanidad y lo divino, una relación a veces conflictiva, a veces llena de gracia. ¿Qué te parece a ti? La riqueza del relato bíblico reside precisamente en su capacidad de inspirar múltiples interpretaciones. A través de los siglos, la historia de Lot y la visita de estos 3 hombres ha alimentado la reflexión teológica y la búsqueda espiritual. Cada interpretación, por más diversa que sea, enriquece nuestra comprensión de la historia y su significado trascendental. ¿Qué interpretación resuena más contigo? ¿Pero qué impacto ha tenido esta visión en la historia del arte y la cultura? Imagina el poder de esa imagen: 3 figuras imponentes bajo un cielo inmenso, grabada para siempre en la memoria colectiva. A través de los siglos,
Artistas de todas las épocas han intentado plasmar la escena, cada uno interpretándola a su manera. Desde mosaicos bizantinos hasta pinturas renacentistas, la visita de los tres ángeles a Abraham ha inspirado incontables obras maestras. Piensa en las representaciones en la literatura, la música y la poesía. La escena ha sido reinterpretada, simbolizada y convertida en metáfora de la hospitalidad, la fe y la intervención divina en la vida humana. En cada adaptación, la esencia de la narración original perdura, evocando la misma sensación de asombro y revelación que experimentó Abraham. Incluso hoy en día, la historia resuena. El encuentro de Abraham con estos tres seres sigue inspirando reflexiones sobre la naturaleza de Dios, la fe y la intervención divina. Su impacto trasciende las fronteras del tiempo y la cultura, demostrando la fuerza perdurable de una imagen que ha dado forma a la forma en que entendemos la relación entre lo humano y lo divino. Es una historia que sigue viva, que sigue hablándonos. Piensa en ello. Tres hombres, una visión trascendental. ¿Qué significa para ti, personalmente? La fe, esa fuerza invisible que mueve montañas, se alimenta de momentos como este. Una revelación divina, grabada en la memoria colectiva, que ha trascendido siglos y culturas. ¿Cómo te hace sentir esa inmensidad, esa conexión con algo más grande que tú mismo? La revelación divina, ¿es una experiencia tangible o una interpretación subjetiva? Para algunos, la prueba irrefutable de la existencia de algo superior. Para otros, un símbolo de la búsqueda humana de sentido. Sea como sea, la historia de estos tres hombres nos invita a cuestionar nuestra propia creencia, a explorar la naturaleza de la fe y la espiritualidad. Independientemente de tu creencia, la historia te invita a la reflexión. ¿Qué buscas tú en la vida? ¿Qué te da sentido? Tal vez, en la búsqueda de respuestas, encuentres tu propia revelación, tu propio momento de conexión con algo más grande que tú. La historia de estos tres hombres nos recuerda que la búsqueda de lo trascendente es inherente a la condición humana. Espero que hayas disfrutado de este viaje al pasado. Descubrir la historia siempre es fascinante, ¿verdad? Si te ha gustado, dale a me gusta y suscríbete para no perderte más vídeos como este. Hasta la próxima.